Pastoreando grupos pequeños para que el crecimiento de las células sea en toda la dimensión del crecimiento espiritual. Que el Señor los bendiga. Estamos ahora en la clase 4 y en esta clase queremos que ustedes puedan apreciar la temática de los grupos pequeños. Vamos a entender esto, cómo animar, equipar, fortalecer a los líderes de los grupos pequeños para el cambio de vida de un ministerio. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Por qué necesitamos grupos de pastoreo? Entonces, primero tendríamos que ver que hay necesidad de cambiar algunas estructuras familiares. De una familia extensa ha disminuido a una familia nuclear. Entonces, el aumento de número de familias con padres solteros también, esos cambios en la familia ha hecho también de que se desaparezca mucho el tema vecinos, la gente cercana, con afecto hacia nuestras vidas. El poco rendimiento de cuentas de cómo el señorío de Cristo está funcionando en cada área de nuestras vidas hace de que nosotros mismos no veamos al prójimo adecuadamente. El incremento de informalidad, la amistad superficial, no se sabe cómo tener una relación significativa, a pesar de que parte de nosotros lo deseamos y la necesitamos desesperadamente. También hay que quitar nuestras máscaras y empezar a contar nuestras cargas. Esto es bien difícil para muchos. ¿Por qué necesitamos grupos pequeños? Porque hay mucha gente con vidas fragmentadas. Es común que nadie realmente sepa de la vida de otra persona. No es que queremos involucrarnos en la vida de otras personas, sencillamente la falta de amistad, la falta de comunicación hace que se ha fragmentado la sociedad. Conocemos unos a otros como si estuviésemos relacionados a una sola esfera. O sea, la globalización nos está enfrascando en patrones comunes. Entonces, tenemos al final una cultura del espectador, ya sea por la televisión, por la internet, las computadoras, los celulares, que nos han aislado, por decirlo así. Esto ha traído también cambio de valores y las recompensas materiales valen más que una relación personal. Entonces, necesitamos grupos de pastoreo por esas razones. Ok, decimos que necesitamos grupos pequeños, pero ¿qué pasa en un grupo pequeño? Entonces, ¿cómo es que tenemos que entenderlo? Lo que pasa en un grupo pequeño tenemos que verlo a la luz de la palabra de Dios. Entonces, amarnos unos a otros, como dice Juan 13:34. Amarnos unos a otros con amor fraternal, como lo dice Romanos 12:10. Honrándonos unos a otros, como dice Romanos 12:10. Instruirnos unos a otros, Romanos 15:14. Servirnos unos a otros en amor, Gálatas 5:13. Ayudarnos unos a otros a llevar nuestras cargas, Gálatas 6:2. Ser bondadosos y compasivos unos con otros, Efesios 4:32. Perdonándonos unos a otros, Efesios 4:32. Con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo, Filipenses 2:3.
Animarnos unos a otros, Hebreos 3:13. Preocupándonos unos a otros hacia el amor y las buenas obras, Hebreos 10:24. Confesándonos unos a otros nuestros pecados, Santiago 5:16. Honrando unos a otros, Santiago 5:16. ¿Ok? Fíjense que estamos tomando textos bíblicos para entender qué pasa en un grupo pequeño. Entonces, el grupo de pastoreo, ¿en qué se basa? Se basa en la palabra de Dios, se basa en el fundamento. Acabamos de leer textos bíblicos, acabamos de ver lo que en estos textos está registrado, una serie de interacciones que se llevan a cabo en los grupos pequeños. Porque la Biblia no dice mucho sobre la organización de una iglesia. Sin embargo, tiene mucho que decir sobre las funciones específicas de la iglesia. Y es por eso que hemos estado mencionando lo que forman parte de la iglesia tienen que hacer. Ok, entonces, cuando hablamos en qué nos basamos en los grupos de pastoreo, veamos este fundamento, esta base bíblica. Romanos 12:10 dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. La función aquí es un compromiso a acompañar a cristianos, afirmando y teniendo cuidado de ellos, ¿no? Entonces, fíjense qué importante es esto. Es un tema pastoral, un tema de la gran comisión pastoral. Es un tema de grupos pequeños, lo que no vamos a poder hacerlo en grupos macros, en grupos grandes. Efesios 4:2 y verso 32 dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Pues dice, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cuál es la función? Siendo transparentes, ¿no? Hay una oportunidad para practicar la paciencia con otros en amor, practicar la bondad y la compasión, perdonando a otros. Fíjense qué importante lo que nos está enseñando la palabra de Dios respecto a cómo hemos de funcionar. No solamente en los grupos pequeños, sino ya en general, pero es allí en donde se aprende. Gálatas 6:2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. La función es escuchar y compartir las cargas unos con otros. Qué bueno, ¿verdad? Esto es importante. Efesios 5:21 dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. La función es una mutua sumisión por cuidado de otros. Entonces, aquí no hay una, llamémosle así, una subordinación castrense. No es de esa manera. Esta sumisión es en cuidado, en reverencia al Señor y honrando lo que puede ser la investidura de las personas con quienes interactuamos. Colosenses 3:16, que habite en usted la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. ¿Cuál es la función que nos enseña? Que debemos de enseñar, advertir, aplicar a la vida personal y orar juntos, ¿no? Qué importante es esto, porque nos lleva a nosotros a tener un estilo de vida. Primera Tesalonicenses 5:11, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo.
La función es animar y edificar. Hebreos 10:24. Preocupémonos los unos a los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál es la función que nos enseña? Exhortar, aplicar a la vida personal, reunirse, tener esperanza. Siempre aclarando el hecho de que exhortar no es reprender. Exhortar es animar, exhortar es como esas palabras de ánimo que da el entrenador antes de jugar un partido. Esas palabras que hacen que el jugador tenga confianza en salir a jugar un partido en el que va a dar todo de sí y eso es exhortar, es animar. Por eso que necesitamos enfocarnos en los términos correctos. Santiago 5:16 dice, confíense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. La función, la confesión, la oración, la restauración. ¿Ok? Miren qué importante porque la iglesia es un lugar de restauración. No es un lugar en donde hay juicio punitivo, al contrario. Es un lugar en donde Dios, si hay algo que Dios quiere hacer con todos, es darnos la oportunidad de ser restaurados. ¿Cuántas de estas funciones cumple mejor en un formato de grupo grande? Se dan cuenta que aunque muchas de estas funciones están ideales para que puedan darse dentro de la iglesia a todo nivel, en lo macro, es en los grupos pequeños en donde se va a poder aprender a hacerlo. Para que se den los grandes, en los grupos grandes, tiene que aprender en los grupos pequeños. Es importante entonces ver las funciones bíblicas de la iglesia y luego hacer esta pregunta. ¿Qué tamaño de estructura se conduce mejor para ayudar a la iglesia a realizar las funciones bíblicas? Entonces, es aquí donde nos vamos a dar cuenta que en los grupos pequeños aprendemos a desarrollar una vida que va a ser el fondo de una gran estructura iglesia, aunque la iglesia sea muy grande, aunque la macro iglesia o mega iglesia crezca, los grupos pequeños están enseñando cómo es que hemos de vivir, un estilo de vida, ¿no? Los grupos de pastoreo y estas bases bíblicas nos llevan a nosotros a entender esa luz. ¿Ok? Hemos visto que los grupos pequeños son importantes para que nosotros podamos crecer. Ya saben, estamos atentos. Si ustedes quieren alguna consulta, estamos en Mi Santuario Yahoo y esperando sus preguntas. Que el Señor los bendiga mucho. El Señor complete toda bendición.